Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hola Belén. Hola Juanjo, iniciamos otra vez el repaso semanal de Francisco a Diario. Hoy un programa muy especial. Un programa mariano porque va a estar signado por la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María que celebramos hace poquito y en el segundo domingo de Adviento, y vamos a compartir varias informaciones en torno a esta temática. Exactamente, vamos a repasar entonces todas las palabras y gestos que nos dejó el Papa Francisco para ayudarnos a vivir este mes de diciembre junto a María. Quédense con nosotros, bienvenidos a Francisco a Diario. Que la fiesta de nuestra Madre nos ayude a hacer de toda nuestra vida un sí a Dios, un sí hecho de adoración a Él y de gestos de amor y de servicio. Esa fue la exhortación del Papa Francisco antes de rezar el Ángelus, la oración mariana, en un día muy especial, el pasado domingo durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. El Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y alentó a que esta fiesta nos ayude a hacer de nuestra vida un sí a Dios, un sí hecho de adoración a Él y de gestos cotidianos de amor y de servicio. En su reflexión habitual previa al rezo del Ángelus, el Santo Padre recordó que la solemnidad de María Inmaculada se sitúa en el contexto del Adviento, tiempo de espera, porque Dios cumplirá lo que ha prometido. Pero en esta fiesta se anuncia algo que ya se cumplió en la persona y en la vida de la Virgen María. El Papa explicó que la Inmaculada Concepción nos lleva a ese preciso momento en el que la vida de María comenzó a palpitar en el seno de su madre. Ya ahí estaba presente el amor santificante de Dios. Comentando el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas, que relata la anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María, el pontífice dijo que Dios la pensó y la quiso siempre en su plan inescrutable, como una criatura llena de gracia, es decir, llena de su amor. Mi piace anche sottolineare la parola con cui Maria si definisce nel suo consegnarsi a Dio. Si professa la serva del Signore. Il sì di Maria a Dio assume fin dall'inizio l'atteggiamento del servizio, dell'attenzione alle necessità altrui. Lo testimonia concretamente il fatto della visita ad Elisabetta, che segue immediatamente l'Annunziazione. La disponibilità verso Dio si riscontra nella disponibilità a farsi carico dei bisogni del prossimo. Tutto questo senza clamori e ostentazioni, senza cercare posti di onore, senza pubblicità, perché la carità e le opere di misericordia non hanno bisogno di essere esibite come un trofeo. Le opere di misericordia si fanno in silenzio, di nascosto, senza vantarsi di farle. Anche nelle nostre comunità siamo chiamati a seguire l'esempio di Maria, praticando lo stile della discrezione e del nascondimento. La festa della nostra Madre ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un sì a Dio, un sì fatto di adorazione a Lui e di gesti quotidiani di amore e di servizio. En el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el Papa Francisco le rindió un homenaje a la Virgen en la Plaza España. Como ya es tradición, el Santo Padre rezó frente al monumento y dejó allí un ramo de flores para finalmente brindar un breve discurso. El Papa Francisco rezó a la Virgen en la popular Plaza España de Roma, donde se encuentra el monumento a la Inmaculada Concepción. El Santo Padre llegó a la plaza después de haber ido a la Basílica de Santa María la Mayor, donde rezó brevemente ante el ícono de la Salus Populi Romani, patrona y protectora del pueblo romano. A su llegada, el pontífice bendijo a los fieles congregados en la plaza
y después se cantaron las letanías a la Virgen. Luego, el Papa Francisco se situó bajo la gran columna sobre la que se alza la estatua de la Inmaculada y pronunció con profunda devoción una hermosa oración. Su preciosa oración dedicada a nuestra Madre fue una imploración a que nos proteja. El Papa en su oración nos dice que no es lo mismo ser pecadores y corruptos. Un pecador es quien cae, se arrepiente, confiesa su pecado y se levanta de nuevo con la ayuda de la misericordia de Dios. En cambio, dijo el Papa, un corrupto lleva la connivencia hipócrita con el mal. Maria Immacolata, ci raduniamo ancora una volta intorno a te. Più andiamo avanti nella vita e più aumenta la nostra gratitudine a Dio per aver dato come madre a noi che siamo peccatori. Te che sei l'Immacolata, tra tutti gli esseri umani tu sei l'unica preservata dal peccato, in quanto Madre di Gesù, Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Ma questo tuo singolare privilegio ti è stato dato per il bene di tutti noi, tuoi figli. Infatti, guardando te, noi vediamo la vittoria di Cristo, la vittoria dell'amore di Dio sul male. Dove abbondava il peccato, cioè nel cuore umano, ha sovrabbondato la grazia per la mite potenza del sangue di Gesù. Tu, Madre, ci ricordi che noi siamo peccatori, ma non siamo più schiavi del peccato. Tuo Figlio, col suo sacrificio, ha spezzato il dominio del male, ha vinto il mondo. Questo narra a tutte le generazioni il tuo cuore, terzo come il cielo, dove il vento ha dissolto ogni nube. E così tu ci rammenti che non è la stessa cosa essere peccatori ed essere corrotti. È ben diverso. Una cosa è cadere, ma poi, pentiti, rialzarsi con tutto con l'aiuto della misericordia di Dio. Altra cosa è la connivenza ipocrita col male, la corruzione del cuore, che fuori si mostra impeccabile, ma dentro è pieno di cattive intenzioni ed egoismi meschini. Y el Santo Padre recibió en el Vaticano a redactores y colaboradores de la revista jesuita Aggiornamenti Sociali con motivo de los 70 años de su creación. Escuchar sin prejuicios y dialogar sin imponer. Estas fueron algunas de las palabras del Papa durante su discurso. El Papa Francisco recibió a los redactores de la revista Aggiornamenti Social, dirigida por el padre jesuita Giacomo Costa. El Papa subrayó la importancia de la escucha y el diálogo con la realidad en la labor de los redactores. Francisco aseguró que la escucha es precisamente la actitud fundamental de cada persona que quiere hacer algo por los demás. El Papa puntualizó que esta escucha debe hacerse sin prejuicios. La realidad, dijo el Papa, es soberana, guste o no, y hay que dialogar con la realidad. Por lo tanto, no hay que imponer caminos de desarrollo o de soluciones a problemas. Esto debe venir del Señor. El punto final que el Santo Padre dejó para los redactores de la revista fue el de nunca cubrir la realidad, sino decirla tal como es, y tratar de entenderla en su autonomía interpretativa, porque incluso la realidad tiene una manera di interpretarsi a sí misma. Ascoltare le situazioni, ascoltare i problemi, ascoltare con la mente e col cuore, no? Per valutarli bene, ascoltarle apertamente, senza pregiudizi. Oggi, per esempio, in Europa stiamo vivendo il pregiudizio dei populismi, no? E si chiudono i paesi, si chiudono e tornano le ideologie, ma non soltanto nuove ideologie, qualcuna c'è, ma tornano le vecchie ideologie che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché non si ascolta la realtà come è. Como todos los meses, la sala de prensa del Vaticano difundió el video con las intenciones de oración del Papa Francisco para el último mes de este año. En esta ocasión, el Santo Padre nos invita a rezar para que todos los países tomen las medidas necesarias
que prioricen el bienestar y futuro de los niños. El Vaticano publicó el video con las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de diciembre, en el que pide rezar por el futuro de los niños. En este video, realizado por la Red Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre advierte que cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo, que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo quien nos está mirando en cada uno de esos niños, exclamó Francisco. Por ello, el pontífice pide rezar para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. Y ahora, antes de compartir una muy breve pausa, tenemos algunas invitaciones para hacerles. Así es, como siempre, les recordamos que aquellos que sientan el deseo de colaborar con la obra de María que hace el sostenimiento de este programa, pueden hacerlo comunicándose al 0810 7 veces el número 7 o ingresando a www.radiomaria.org.ar. Y no se olviden, si quieren, de seguirnos en las redes como Francisco a Diario en Instagram y en YouTube. La estrella fue guiándome hasta Belén. Al llegar allí, iluminaba el pesebre. Contemplando al niño Jesús, mi corazón se llenó de alegría. Y le ofrecí todo lo que tenía. Navidad es Jesús. Retomando su ciclo de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Papa Francisco en esta ocasión basó su discurso en la estadía de Pablo en Éfeso y Mileto en los momentos finales de su apostolado en Asia Menor. Vamos a escuchar lo que nos decía en esa ocasión el Papa Francisco. En la audiencia general, el Papa Francisco afirmó que las cosas que se hacen para adivinar el futuro o para cambiar situaciones de la vida no son cristianas, y aseguró que la gracia de Cristo lo da todo. Ora y confía en el Señor, recomendó el Santo Padre. Francisco afirmó que, si eliges a Cristo, no puedes recurrir al mago, puesto que la fe es el abandono confiado en las manos de Dios, que se da a conocer no por las prácticas ocultas, sino por la revelación y con amor gratuito. Retomando su ciclo sobre los Hechos de los Apóstoles, el Papa se centró en la estadía de Pablo en Éfeso y Mileto, en los momentos finales de su apostolado en Asia Menor. Son muchas las maravillas que tienen lugar a través del apóstol, y esto se debe a que el discípulo se parece a su maestro. Refiriéndose a la parte del relato que narra cómo el poder de Dios irrumpe en Éfeso y desenmascara a los que quieren usar el nombre de Jesús para realizar exorcismos sin tener la autoridad espiritual para hacerlo, el Papa puntualizó el énfasis puesto por el evangelista Lucas en la incompatibilidad entre la fe en Cristo y la magia. Queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestra catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy contemplamos a Pablo en Éfeso y Mileto, en los momentos finales de su apostolado en Asia Menor. En ese tiempo, el testimonio de Pablo hizo presente a Jesús en medio de su pueblo, comunicando la vida nueva que el mismo apóstol había recibido.
Los prodigios y la efusión del Espíritu a través de los sacramentos manifestaban la fuerza salvífica del Evangelio. Con tales portentos, Dios desenmascaró a los que querían usar el nombre de Jesús para el propio provecho, mostrando al pueblo la debilidad de las artes mágicas. Muchos abrazaron la fe y repudiaron tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron amenazados, reaccionaron violentamente contra Pablo, pero sus denuncias no fueron acogidas. El mensaje es claro: la magia es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer a través de las prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Quien elige a Cristo se abandona confiado en la mano de Dios. El Papa Francisco recibió en una audiencia a los representantes de la Casa Nacional del Notariado. En este encuentro, el Santo Padre le recordó a sus integrantes que, al hacerse mediadores entre la ley y la tutela de las personas, están llamados a practicar la escucha y respetar siempre la dignidad y derechos de todas las personas, con la mirada siempre puesta en el bien común. El Papa Francisco animó a notarios a vivir la solidaridad y no ir por la autopista del beneficio. Así lo dijo el Santo Padre al recibir a los miembros del Fondo Nacional del Notariado, recibidos en audiencia en el Vaticano con ocasión del centenario de su fundación. En un contexto social cada vez más marcado por el deseo de competir en la autopista del beneficio, que obliga a ir siempre por el carril rápido, están llamados a ejercer su papel con espíritu de auténtico servicio, dijo el Papa. El Santo Padre recordó que la delicada profesión de notario ocupa un lugar importante en la estructura de toda sociedad. De ello se deriva la necesidad de ser conscientes de algunas cualidades fundamentales. La competencia técnica y la integridad moral son una garantía para ejercer con rectitud este importante servizio alla collettività. In un contesto sociale segnato sempre più dal desiderio di gareggiare nell'autostrada del profitto, che obbliga a marciare sempre nella corsia del sorpasso, voi siete chiamati ad esercitare il vostro ruolo in spirito di autentico servizio. Competenza tecnica e integrità morale sono una garanzia per poter esercitare rettamente questo importante servizio alla collettività. Si tratta di valori tanto necessari nella pratica dell'attività professionale di ognuno, ma che diventano imprescindibili in voi. El Papa Francisco, siempre atento a las necesidades y las realidades de las iglesias locales, especialmente las consideradas periféricas, presidió una misa por el rito saireño en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Esta celebración tuvo como objetivo conmemorar los 4 siglos de fundación de la Congregación Católica Congoleña de Roma. Durante una misa por el rito saireño que llenó de música la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco atribuyó la violencia existente en el este de la República Democrática del Congo a los intereses de los vendedores de armas. Por esa razón, el Papa pidió la intercesión de la beata Marie Clementina Norit Ngapeta, una religiosa asesinada en 1964 durante la guerra, para que se renuncie a las armas por un futuro que no sea más de unos contra otros y para que la economía sirva a la paz. Ante los asistentes en su homilía, el pontífice alertó también de los riesgos que entraña el virus del consumismo y de la avidez. Cari fratelli e sorelle, il consumismo è un virus che intacca la fede alla radice, perché ti fa credere che la vita dipenda solo da quello che hai. E così ti dimentichi di Dio, che ti viene incontro, e di chi ti sta accanto. Il Signore viene, ma segui piuttosto gli appetiti che ti vengono. Il fratello bussa alla tua porta, ma ti dà fastidio. E questo è l'atteggiamento, no? Egoistico del consumismo.
Il fratello bussa alla tua porta ma ti dà fastidio perché disturba i tuoi piani. Nel Vangelo, quando Gesù segnala i pericoli per la fede, non si preoccupa dei nemici potenti, delle ostilità o delle persecuzioni. Tutto questo c'è stato e ci sarà, ma non indebolisce la fede. Il vero pericolo invece è ciò che anestetizza il cuore e dipendere dai consumi e lasciarsi appesantire e dissipare il cuore dai bisogni. Quando apriamo il cuore al Signore e ai fratelli viene il bene prezioso che le cose non portano mai darci e che Isaia annuncia nella prima lettura. E qual è uno dei beni più preziosi? La pace. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Sono parole che ci fanno pensare anche alla vostra patria. Oggi preghiamo per la pace, gravemente minacciata nell'est del Paese, specialmente nei territori di Beni e di Minevembe, dove divampano i conflitti alimentati anche da fuori, nel silenzio complice di tanti conflitti alimentati di coloro che si arricchiscono vendendo le armi. En una de sus homilías, celebrada esta semana en Casa Santa Marta, el Papa Francisco hizo referencia a la seguridad que tiene el cristiano cuando apoya su vida en el Señor y no en las apariencias. Al respecto, el Santo Padre también aseguró que cuando dejamos que Dios sea partícipe de nuestra vida, encontramos allí el camino que conduce a la felicidad. En una de sus homilías celebradas en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco aseguró que apoyar nuestra vida en el Señor, y no en las apariencias, conduce a la felicidad. No podemos edificar nuestra vida sobre las cosas pasajeras, en las apariencias, en pretender que todo está bien. Vamos a la roca, donde está nuestra salvación, y todos seremos felices allí, afirmó el Papa al comentar el Evangelio de San Mateo, en el cual Jesús compara al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, con el hombre insensato que construyó sobre arena. Por ello, el Santo Padre invitó a reflexionar sobre cuál es el fundamento de nuestras esperanzas, de nuestras seguridades y de nuestra vida, para pedir la gracia de saber dónde está la roca y dónde está la arena. La roccia. Così è il Signore. Chi si affida al Signore sarà sempre sicuro, perché le sue fondamenta sono sulla roccia. È quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Parla di un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, cioè sulla fiducia nel Signore, sulle cose serie. E questa fiducia anche è un materiale nobile, perché il fondamento di questa costruzione della nostra vita è sicuro, è forte. Bueno amigos, y de esta manera ya llegamos al final de otro programa. Un programa donde, como todas las semanas, hemos repasado juntos el Ángelus, la catequesis, las audiencias generales del Papa Francisco y las invitaciones a rezar unidos. Especialmente hoy propusimos las del mes de diciembre, Belén. Exactamente, recordamos entonces durante el mes de diciembre el Santo Padre nos invita a rezar por el bienestar y el derecho de los niños. Así que con este mensaje en nuestro corazón nos despedimos hasta un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos.